El síndrome del colon irritable o síndrome del intestino irritable afecta aproximadamente el 20% de la población mundial, aunque su causa exacta se desconoce si está comprobada la relación de este con el estrés. El día de hoy te voy a compartir información sobre esta afección, cómo se manifiesta y cuál es su tratamiento. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos. El síndrome del intestino irritable es un trastorno del tubo digestivo que produce dolor abdominal recurrente, estreñimiento o diarreas. Es un motivo frecuente de visita al médico en la atención primaria. El síndrome del intestino irritable es un trastorno del movimiento de los intestinos, la sensibilidad de los nervios de los intestinos o la forma en la que el cerebro controla alguna de estas funciones. Sin embargo, aunque el funcionamiento normal está afectado, no hay anomalías estructurales que pueden ser detectadas mediante una endoscopia, pruebas de diagnóstico por imagen, biopsia o análisis de sangre. Por lo tanto, el síndrome del intestino irritable se identifica por las características de los síntomas y, cuando se realizan, por los resultados normales de las pruebas. Causas del síndrome del intestino irritable. La causa del síndrome del intestino irritable no está clara. En muchas personas con este trastorno, el sistema digestivo es especialmente sensible a estímulos. Las personas afectadas sienten malestar causado por gases intestinales o por contracciones que otras personas no encontrarían preocupantes. En algunas personas, los síntomas comienzan después de un episodio de una gastroenteritis o suele ser desencadenada después de comidas hipercalóricas o dietas con alto contenido en grasa. Para otras personas, el trigo, los productos lácteos, el chocolate, el café, el té, algunos edulcorantes artificiales, ciertas verduras como los espárragos o el brócoli, las frutas con huesos, parecen agravar los síntomas. Estos alimentos contienen hidratos de carbono que se absorben mal en el intestino delgado. Las bacterias del intestino causan la fermentación de los hidratos de carbono, lo que provoca gases, hinchazón y cólicos. Dado que muchos productos alimenticios contienen varios ingredientes, resulta difícil identificar el factor precipitante específico. Otras personas creen que comer muy deprisa o comer después de un periodo largo sin hacerlo estimulan las crisis, es decir, los episodios o los ataques. No obstante, la relación es a menudo inconsistente. Los factores emocionales, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión y el miedo, enfermedades víricas o las hormonas, pueden desencadenar o empeorar un brote de síndrome de intestino irritable. Las personas afectadas no siempre tienen síntomas después de un factor desencadenante habitual, y los síntomas aparecen a menudo sin que exista un desencadenante obvio. El modo en que los factores precipitantes causan el síndrome no está claro. Síntomas del síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable tiende a comenzar entre la adolescencia y los 20 años de edad y provoca episodios de síntomas intermitentes que aparecen en episodios irregulares. El inicio de los síntomas en la edad adulta tardía es posible, pero es menos frecuente. Las crisis casi siempre se producen mientras la persona está despierta, y es infrecuente que despierten a la persona afectada. Los síntomas incluyen dolor abdominal relacionado con la defecación o aliviado por esta. El dolor abdominal se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones o en su consistencia. El dolor puede producirse en brotes de dolor sordo y constante o como cólicos, por lo general en la parte baja del abdomen. Los síntomas también pueden incluir distensión abdominal, mucosidad en las heces y sensación de vaciamiento incompleto después de la defecación. Otros síntomas posibles son los gases, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, depresión, ansiedad, dolores musculares, problemas relacionados con el sueño y dificultad para concentrarse. Diagnóstico del síndrome del intestino irritable.
La mayoría de las personas con síndrome del intestino irritable tienen un aspecto saludable. Los médicos basan el diagnóstico en las características de los síntomas de la persona y también se utilizan criterios normalizados basados en los síntomas para el diagnóstico del síndrome del intestino irritable, denominados criterios de Roma. Asimismo, se pueden solicitar pruebas para diagnosticar las enfermedades comunes que pueden causar síntomas similares, especialmente en personas mayores de 45 años o con signos de alarma, tales como pérdida de peso, sangrado rectal o edad avanzada. Los médicos emplean los criterios de Roma para diagnosticar el síndrome del intestino irritable en personas que han sufrido dolor abdominal durante un día a la semana por lo menos en los últimos 3 meses, junto con 2 o más de los siguientes síntomas: dolor relacionado a la defecación, el dolor que se asocia a un cambio en la frecuencia de las disposiciones, ya sea estreñimiento o diarrea, y el dolor el cual está asociado a un cambio en la consistencia de las heces. La exploración física no suele revelar ninguna alteración, salvo en algunas ocasiones, como por ejemplo, hipersensibilidad a la palpación en la zona del intestino grueso. También se suelen pedir pruebas, por ejemplo, análisis de sangre y de heces, para diferenciar el síndrome del intestino irritable y otros trastornos e infecciones que pueden causar dolor abdominal y cambios en el ritmo intestinal. Los resultados de estas pruebas suelen salir normales. Además, se pueden solicitar otras pruebas como ecografía del abdomen u otros estudios de imágenes de los intestinos en personas que presentan síntomas inusuales para el síndrome del intestino irritable, como por ejemplo fiebre, heces con sangre, pérdida de peso y vómito. Dado que los síntomas del síndrome del intestino irritable pueden ser provocados por el estrés y los conflictos emocionales, el médico puede hacer preguntas para ayudar a identificar el estrés, la ansiedad o los otros trastornos del estado de ánimo. Los médicos también formulan preguntas para descartar el abuso de laxantes. Tratamiento del síndrome del intestino irritable. El tratamiento del síndrome del intestino irritable difiere de una persona a otra. Si es posible, deben evitarse los alimentos o las situaciones de estrés que parezcan desencadenar los episodios. La actividad física regular ayuda a la mayoría de las personas, especialmente las propensas al estreñimiento. Dieta. Muchas personas se encuentran mejor comiendo frecuentemente pequeñas cantidades, en vez de comidas más copiosas y menos frecuentes. Por ejemplo, 5 o 6 pequeñas comidas en vez de 3 comidas grandes al día. Se debe tratar de disminuir el ritmo de la ingestión de la comida. Aquellos que tengan sensación de hinchazón e incremento de gases, se debe evitar las habas, el repollo y otros alimentos difíciles de ingerir. Algunas personas encuentran alivio al restringir el consumo de alimentos con alto contenido de ciertos carbohidratos, ya que estos alimentos se absorben con dificultad y son fermentados rápidamente por las bacterias del intestino grueso, lo que aumenta los gases y el malestar. Debe restringirse el consumo del sorbitol, un edulcorante artificial utilizado en algunos alimentos. La fructosa, el azúcar que se encuentra en las frutas, debe tomarse solo en pequeñas cantidades. Y los productos lácteos deben consumirse con moderación. Si los cambios en la dieta hacen que los síntomas disminuyan, las personas pueden volver a introducir gradualmente los alimentos restringidos de uno en uno y controlar sus síntomas. La dieta baja en grasas ayuda a algunas personas, especialmente aquellas cuyo estómago se vacía con demasiada lentitud o demasiada rapidez. El estreñimiento a menudo puede aliviarse tomando más cantidad de fibra y bebiendo más agua, pero hay que tener en cuenta que aumentar la presencia de fibra en la dieta agrava la flatulencia y la sensación de hinchazón. En algunos casos, la flatulencia se reduce con el consumo de preparados de fibra sintética. Tratamiento del síndrome del intestino irritable. El tratamiento para el síndrome del intestino irritable es altamente individualizado y lo que funciona para una persona puede no ser efectivo para otra. Por eso es esencial trabajar de cerca con un médico para desarrollar un plan de tratamiento personalizado.
y el tratamiento va a depender de los síntomas de cada paciente. Por ejemplo, se pueden utilizar ciertos laxantes para aquellas personas que están con estreñimiento o también antidiarreicos en caso de diarrea. Antiespasmódicos para aliviar los dolores abdominales y los espasmos. Algunos antidepresivos ayudan a aliviar los síntomas de dolor abdominal, así como la diarrea y la hinchazón. El uso prolongado ayuda a ser útil. Además, que no solo alivian el dolor y otros síntomas, sino que también ayudan a contribuir a aliviar los problemas de sueño, depresión o ansiedad. Pueden administrarse probióticos, que son bacterias que ya se encuentran de forma natural en el organismo y que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas. Terapias psicológicas y manejo del estrés. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva para reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable en muchas personas. También la hipnoterapia puede ayudar a reducir los síntomas al inducir un estado de relajación profunda. Y las técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga y la respiración profunda, pueden ser beneficiosas. Si tienes alguna pregunta o dudas, puedes hacerlo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre salud y bienestar. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos.